Revivimos en Interior Futbolero la campaña de Olimpo de Bahía Blanca en el torneo Federal A, el equipo que venía de descender de la Primera Nacional, uno de los grandes favoritos, que sin embargo arrancaba sufriendo en el certamen ante Círculo de Comandante Nicanor Otamendi, que venía del Regional Amateur y tenía la más clara en los pies de Enzo Astiz. En la segunda jornada, nuevo 0-0 se iba a dar en Esteban Echeverría ante Camioneros, que tenía ese remate de Tello que se iba por arriba. No podía hacer pie el aurinegro en el inicio del torneo, en el torneo Federal A. La tercera jornada, otro 0-0, otra parda, en este caso en el clásico bahiense con público visitante ante Villa Mitre, nuevo 0-0, e iba a llegar el cabezazo y la reacción de Baluta Boliere, que salvaba la valla del equipo tricolor. Axel Rodríguez, que iba a tener el remate con la zurda, el buen delantero de las inferiores aurinegras, que iba a rematar y su pelota iba a dar en el poste. Nuevo empate en el inicio del certamen. En la cuarta iba a llegar en Mendoza ante el Botellero, la primera caída en el torneo, con el tanto de penal de Mario Vallejo, el ex Estudiantes de San Luis, que le iba a dar el triunfo al Deportivo Maipú. Fecha número 5 y primera victoria en el torneo ante Chipoleti. Gustavo Mendoza, el salteño, ponía el 1-0 para el equipo aurinegro, vestido con camiseta alternativa. Primera victoria también en el Carminati. El segundo tanto, el centro de López Macri, la peinada de Fabricio Lenzi, el de San Nicolás, que marcaba el 2-0 para el equipo dirigido por Sergio Lippi, que iba a conseguir, como bien decía, la primera victoria en el torneo. El 3-0 lo marcaba de penal en el final del primer tiempo para empezar a liquidar el pleito Axel Rodríguez, el zurdo, que convertía de esta manera su primer tanto en el torneo, e iba a llegar el segundo también, porque iba a convertir un doblete, el 4-0 parcial, la asistencia y la definición abajo del arco para Axel Rodríguez, el 4-0 del aurinegro. Enzo el Aqua Romero iba a descontar en el final del partido. Fornillo, que intentaba, le quedaba el rebote a Romero, y el 1-4 definitivo para Chipoleti, y el primer triunfo en el torneo para el equipo aurinegro. Fecha número 6, en Pico, en el Coloso de Barrio Talleres. Fabricio Lenzi, el ex Atlético y San Martín de Tucumán, entre otros, le daba una nueva victoria a Olimpo, segunda victoria en fila, y parecía que se acomodaba en el certamen. Sin embargo, en la séptima jornada iba a llegar una nueva derrota, en este caso ante Peñarol de San Juan, el tanto de Pablo Costi, que iba a darle la victoria al equipo dirigido por Cristian Bove, e iba a volver a la senda de la derrota el equipo aurinegro, que en la novena iba a caer jugando ante Deportivo Madryn por 2-0, jugando en casa. El tanto de Matías Presentado, el ex Estudiante, ponía la ventaja para el aurinegro, pero para el aurinegro visitante, el de bien al sur de nuestro país, que se ponía en ventaja y luego iba a liquidar la historia a través de Alejo Di Staulo, el ex Atlético Tucumán, River, entre otros, con pasado también en Estudiantes de San Luis, que le daba el triunfo al equipo del Chopi Izquierdo. No hacía pie en el torneo el equipo irregular de Sergio Lippi. Tercera derrota en fila en la jornada número 8. Arrancaba ganando, sin embargo, con el tanto de Nicolás López Macri, el hombre que es nuevo refuerzo de Sportivo Belgrano de San Francisco, el que tiene un pasado muy positivo en la provincia de Córdoba. En Instituto le daba el triunfo parcial, sin embargo llegaría Leandro Corulo, el ex All Boys, nuevo refuerzo de Maipú de Mendoza, ponía la igualdad, la parda para el equipo de Arzubialde. El segundo tanto lo iba a convertir Brian Cuello, lo daba vuelta para el equipo puntano, e iba a llegar el 3-1 definitivo, en parte por obra de Rodrigo Meyer, que le iba a dar la victoria al equipo de Arzubialde. 3-1 definitivo, la pelota parada para la victoria de Estudiantes. En la 10ª jornada quedó libre el equipo bahiense, y en la 11 cayó ante Huracán Las Heras, que se ponía en ventaja a través de Dayan García, el nuevo jugador de Chipoleti con pasado en Gimnasia, que ponía el 1-0. El segundo tanto iba a ser obra del cordobés Ivo Hogg, que la pinchaba. El reclamo de Guido Villar, que nada podía hacer, descontaría Axel Rodríguez para poner en partido al aurinegro. Sin embargo, Ivo Hogg nuevamente iba a aparecer para sellar la victoria de Huracán Las Heras. 3-1 definitivo para el Globo. Una buena jugada y asistencia del jugador del aurinegro. Iba Maxi Herrera a asistirlo, y la definición de Hogg para el 3-1 final del equipo del Cachorro Abaurre. En la fecha número 12 ante Sancinena iba a ser nueva derrota, en este caso con el tanto de
del de Chimbas, provincia de San Juan. Con un poco de fortuna, Enzo Fernández le daba la victoria al equipo de Marco González, que agudizaba el mal momento del equipo aurinegro, que estaba de oferta porque iba a caer nuevamente en la fecha número 13 en Viedma ante Sol de Mayo. La guapiada, la jugada ofensiva del Pipa Nahuel Elordi, que abría a la izquierda, el centro que caía al área y la definición de Héctor El Bebi Morales, el correntino, que le daba el 1-0 a Sol de Mayo de Viedma, y una nueva caída de Olimpo, que no podía salir de la mala racha en el torneo Federal A, ahora con Pedro de Chat en el banco de suplentes. 2-0 iba a ser la victoria ante Desamparados y cortaba una racha de 6 derrotas al hilo. En este caso ante el equipo sanjuanino, la ventaja la ponía Fabricio Lenzi de cabeza por la vía aérea. El ex Douglas, el nacido en San Nicolás, que ponía el 1-0 para el elenco bahiense, y llegaría nuevamente Lenzi para el 2-0 y una nueva victoria del equipo aurinegro, que cortaba 6 derrotas consecutivas y volvía de esta manera a la victoria. Fecha número 15, cerrando la primera rueda del torneo. La Garza, Damián de Hoyos, con pasado en Villa Mitre, ponía el 1-0 de penal para el equipo puntano de Marcelo Fuentes, que se ponía en ventaja. Y luego nuevamente Damián de Hoyos, con pasado también en Ferro de Pico, que de media vuelta le daba el 2-0 al equipo de Fuentes, y una muy buena victoria del elenco puntano, que volvía a hacer que pierda el equipo visitante de Dechat, que no encontraba el rumbo en el certamen y arrancaba la segunda rueda perdiendo en la jornada 16 ante Círculo Deportivo. El tanto de Bruno Cabrera, el hombre con pasado en Estudiante, flamante refuerzo de Barraca Central, le iba a dar la victoria a Círculo, al equipo papero, jugando Notamendi. Fecha 17 y nueva victoria de Olimpo, que parecía que se podía acomodar en el certamen. Martín Ferreira ponía el 1-0 para los de Dechat, y Fabricio Lenzi iba a convertir en la segunda parte a los 39 en el final del cotejo. Tras el remate de media distancia de Ferreira, iba a convertir Lenzi para el 2-0 definitivo de Olimpo, que parecía que podía acomodarse en el certamen. Una buena definición de Fabricio desde lejos, desde afuera del área, para darle la victoria ante los del Chueco Alves. Fecha 18 y tras polémicas declaraciones, en este caso de Dechat, dejaba el cargo y Leandro Iribarren interinamente se hacía cargo del equipo en el clásico, con incidentes ante Villa Mitre de Bahía Blanca, que iba a aprovechar la salida en falso del equipo aurinegro e iba a poner a través de Maxi Tunesi, el sureño, el 1-0 para el equipo tricolor, que estaba en buen momento, uno de los candidatos y de los mejores de la zona sur. Se ponía en ventaja ante Olimpo. Facundo Fabello iba a convertir por la vía aérea el 2-0 definitivo y victoria en el clásico para el equipo tricolor. Mal momento para Olimpo, que cambiaba a su entrenador por tercera vez en el certamen e iba a buscar de la mano del Cachorro Aurre dar vuelta a la historia, y en cancha, en este caso de Libertad de Bahía Blanca, en el Manuel Manzano, iba a enfrentar al Deportivo Maipú tras los incidentes en el clásico ante Olimpo, que iban a determinar 3 partidos sin público y sin jugar en su estadio. En el Carminati iba a enfrentar a Maipú en el debut de Baurre, y victoria 3-0 para el aurinegro. El Chori David Vega, un histórico, ponía en ventaja al aurinegro. La asistencia de Brian Guille y Diego Ledesma, y el 2-0 para el equipo auri, que se ponía en ventaja ante un encumbrado Deportivo Maipú, que llegaba como líder. De esta manera nada podía hacer la Moya, que intentaba llegar a la defensa, tampoco Alasia, y el 2-0 de Ledesma. El tercero iba a ser obra de Axel Rodríguez, que iba a atravesar un buen momento en el certamen. El zurdo iba a definir para el 3-0 final de Olimpo. Técnico que debuta gana. El Cachorro Baurre empezaba a mostrar credenciales en el torneo. El hombre que venía de Huracán Las Heras, donde le había ido muy bien, que había dejado el cargo por diferencias con el cuerpo técnico, o mejor dicho, con la cúpula dirigencial, en este caso del equipo mendocino. Fecha número 20 y victoria por 5-0 sorpresiva ante Chipoletti. Por la magnitud del triunfo, Brian Guille ponía el 1-0, Axel Rodríguez marcaba el segundo tanto de Olimpo. En el final del primer tiempo ponía la ventaja para el equipo visitante, y el equipo del Cachorro
sacaba un buen triunfo parcial, el 3-0 nuevamente del zurdo Axel Rodríguez en el arranque del segundo tiempo a los 4 y ya sacaba ventaja de 3. Olimpo parecía que no se le iba a escapar. Llegaría nuevamente Brian Guille para la definición. El 4-0 de Olimpo iba a convertir un muy buen tanto el ex Santa Marina y Racing, entre otros, y el quinto tanto lo iba a convertir el central Nicolás Capraro, que iba a aprovechar una especie de rebote en el área, un buen amague y la definición para batir a Facundo Crespo, y el 5-0 del equipo del Cachorro. Tercera victoria consecutiva en el torneo para Olimpo, otra vez jugando en condición de local en el Manuel Manzano. Nicolás López Macri iba a convertir, aprovechaba y de volea, ponía el 1-0 ante el equipo de el Bully Mauricio Giganti. Iba a convertir Santiago Auteri el 1-1 parcial, el hombre que llegaba de la Liga Pampeana, para darle la alegría parcial al equipo visitante, al equipo de Ferro con camiseta alternativa. Sin embargo, Axel Rodríguez desde los 12 pasos iba a definir para el 2-1 final, con polémica para la victoria de Olimpo por 2-1, tercera victoria en fila. Parecía que se acomodaba en el certamen el equipo del Cachorro. Sin embargo, iba a llegar un baldazo de agua fría jugando en San Juan. Carlos El Oreja Fernández, con un pasado breve en Camioneros de General Rodríguez, el hombre que ascendió con la camiseta de Peñarol, con un doblete iba a convertir el 1 y el 2-0 para el equipo de Bove, que lo iba a derrotar nuevamente en el certamen. Ya le había ganado en el Carminati y ahora le ganaba en condición de local en el Ramón Pablo Rojas. Y Alan Canteros, el niño maravilla, el hombre que emigró a Godoy Cruz para jugar la liga profesional, le daba con esa pinchadita, nada que hacer para Villar, el 3-0 al equipo de Chimbas y una muy buena victoria ante Olimpo. En la última fecha prepandemia, fecha número 23, tercera presentación jugando en cancha de Libertad, cuando los cabuleros ya pedían no volver más al Carminati. Tercera presentación en dicho reducto, tercer triunfo. Lucas Argüello iba a convertir desde fuera del área, el hombre que llegó de la mano de Dechat, el 1-0. Y Axel Rodríguez desde los 12 pasos del zurdo, el 2-0 definitivo para Olimpo, que cambió la cara con Abaurre. Los datos de Olimpo en el torneo: terminó la rueda o el torneo Federal A en la octava posición, mejor dicho. Fue el equipo que más perdió con 11 partidos y acumuló una efectividad del 40% en el certamen. Como local ganó 6 de 11, solo perdió 3 y fue su mejor faceta en el certamen. Fuera de casa le fue realmente mal, perdiendo 8 de 11 y tuvo como goleadores a Axel Rodríguez con 8 tantos y a Fabricio Lenzi con 5 goles. Nicolás López Macri fue el que más jugó, el hombre que emigró a Sportivo Belgrano e incorporó para el próximo certamen a jugadores como Franco Coronel, al arquero Cosentino, a Petróleo Herrera de San Cinena y a jugadores de experiencia como el turco Ezequiel Ham y Facundo Afranchino con pasado en River.